Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Llegamos a nuestra segunda clase de reencarnación. Vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno. ¿Cuándo sucede la muerte clínica? Bueno, está determinada médicamente, no nada más cuando se deja de latir el corazón y tiene que haber dos cosas, que deje de latir el corazón y que deje de haber actividad cerebral. Ahí es cuando ya se declara muerta una persona. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte. Esto está súper documentado, o sea, hay muchísima literatura al respecto. Hay muchísima gente que tiene esta experiencia cercana a la muerte, o más bien mueren y regresan. Todos hemos oído que ven un túnel, que se regresan. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas si sabemos que nada es casual, sino todo es causal? Bueno, suceden, número uno, porque, y la principal es porque esa persona tiene un mérito que hace que regrese, y puede ser, por ejemplo, un ejemplo es alguien que no cree en la vida después de la muerte, o la reencarnación, o todo esto que sucede. Alguien que no cree, que creen que cuando alguien se muere se apaga la luz y punto. Pero que es una persona que ha tenido trabajo espiritual, a pesar de eso ha hecho bastante corrección. Entonces le pueden dar la oportunidad de esta vivencia y despertar más espiritualmente para que tenga esa creencia que le falta, ¿no? Porque puede ser que alguien haya hecho correcciones, pero no precisamente está en el camino espiritual o en la vida espiritual. Entonces, este tipo de cosas hacen que la gente cambie. También puede ser porque esto le va a permitir aclarar cuál es realmente su trabajo y su misión en este mundo, ¿no? Y como dije, bueno, pues es un mérito el tener esta segunda oportunidad de regresar. Estos casos de ND, o sea, es Near Death Experience en inglés, están muy documentados ahí en Los Ángeles, el Hospital Monte Sinaí. Resulta que les pasa muy seguido, bueno, en todos los hospitales, pero bueno, en este hospital en especial, siempre tienen ese tipo de experiencias con la gente, pues, que pasa cirugía. Entonces, a ellos se les ocurre que van a poner papelitos aquí en las lámparas, arriba de las lámparas, con mensajes. Diario cambian los papelitos. No sé, por decir Happy Day, cualquier frase, las ponen ahí, 2, 3 papelitos, y entonces resulta, diario los cambian. Cuando la gente les externa que se separó del cuerpo y que estuvo viendo y que vio a los doctores y que vio esto y vio lo otro, entonces le preguntaban que qué había arriba de la lámpara a estas personas, ¿no? Entonces ellos decían, sí, había un papel que decía tal o cual cosa, ¿no? Entonces esto les corrobora a los doctores, que a veces también son un poco incrédulos, que sí, que el alma se separa en el momento bueno, hay unos que no y hay otros que sí se elevan, como si estuvieran a punto de morir y regresan y ven todo desde arriba, ¿no? Y hay unos casos ahí
de estos del Hospital Monte Sinaí en Los Ángeles, que documentaron, por ejemplo, de una persona que perdió la vista como a los 7, 8 años, y resulta que después de esta experiencia, pues esta persona les describe los colores, cómo estaban los muebles, entonces eso pues es muy impactante porque quiere decir que, pues sí, que esta persona tenía se separó y siendo invidente, pues cómo sabía cómo estaba todo, ¿no? Luego hay una cuestión ahí un poco chistosa, que es otro caso, que alguien también se separa del cuerpo y resulta que cuando regresa, le comenta a su familia que los estuvo viendo en la sala de espera de la operación, que estaban todos en la sala de espera y que empezaron ahí ciertos familiares, empezaron a hablar mal de esta persona y les reclama. Entonces, pues se quedan así, ¿no? Los familiares como diciendo, ups, o sea, nos escuchó y tal cual les dijo las palabras y todo lo que habían hablado de ella, ¿no? Bueno, este es el famoso túnel que todo el mundo describe. Y toda esa gente que tiene esta experiencia hablan de sentir una paz interna, regresan con sentimientos de mucho amor, y como un cambio, ¿no? En las emociones, más, podríamos decir, más sensibles. Bueno, también sabemos que estas personas que tienen esta experiencia del túnel y regresan, sabemos que hay un punto en el túnel de no retorno, o sea, ya llega un punto donde ya no regresa la gente, ¿no? O sea, ya no regresa el alma pues al cuerpo. Y entonces, a veces el alma ya se quiere ir y se sigue y pues ya no hay manera, aunque tuviera la oportunidad de regresar. ¿Qué pueden pasar? También hay cosas, hay casos más bien que pasan y bueno, voy a explicarles uno de ellos, que quizá puede haber un cambio de almas. Cuando esa persona ya terminó su trabajo espiritual y sale, puede haber un alma que está esperando para terminar alguna parte que le faltó en su última encarnación y que no hizo la corrección. Entonces puede pasar que le dan la facilidad de regresar, como necesita un cuerpo en el que regresar, pues entonces le dan la facilidad, como digo, de regresar, aunque sea en otro cuerpo, o sea, en un cuerpo que se está desocupando, por decir así, en ese momento, para poder terminar de hacer la corrección. Obviamente esta alma pues tiene mérito, ¿no? Porque no cualquiera puede hacer ese tipo de cambios, porque además está ahorrando muchísimas cosas. O sea, ¿qué pasa? Que ese mismo mérito que tiene le ahorra el nacimiento, le ahorra todo el crecimiento, la adolescencia, todos los momentos difíciles que como humanos vivimos, en donde por el libre albedrío podemos regresar o equivocarnos y hacer que nuestro trabajo se desvíe o nos desviamos. Esa alma tiene el mérito de no pasar por todo eso, sino que ya llega en otra edad donde ya nada más trabaja lo que tiene que hacer y se va. Bueno, otra cosa muy importante que ahorita que lo escuchen, me gustaría que nadie se sugestione y, o sea, no sería válida esta información si de momento cercana a escuchar esta clase sueñan lo que les voy a comentar. Entonces, no opera en este caso, porque como ya lo escucharon, pues puede ser sugestión, ¿no? Entonces, a ver, cuando hay un sueño donde un familiar o alguien
conocido aparece, que ya murió, aparece en su sueño y llega y está, por ejemplo, la persona en su casa, llega esta persona que ya no está en vida, llega y se quiere llevar los zapatos de la persona que está ahí, o sea, la gente que está en su casa, o se quiere llevar algo de la casa, algún utensilio de cocina o alguna cosa, quiere decir que le están mandando un aviso de que esa persona que está apareciendo en su sueño tiene la intención de querérsela llevar, ¿no? Entonces, como una alerta del cielo, digamos, del creador, les manda esas señales y hay que cancelar esos sueños. En el judaísmo sí existe una manera de cancelarlo. La verdad no tengo idea si en alguna otra religión exista la cuestión, pero se hace con 3 personas en la sinagoga, se hace una cuestión especial, un rezo especial para cancelar el sueño. Ahora, si esto no existe en otros lados, otra manera de poder cancelar el sueño es dar sedacá, o sea, dar caridad. Pensando en cancelar el sueño, se hace un aporte económico a alguna institución o alguna persona que lo requiera realmente, un pobre de veras que lo necesite, y se puede cancelar también ese sueño, pero sí hay que estar pendientes. Les digo, ahorita la verdad es que no lo tomen en cuenta si lo sueñan muy reciente a esta clase, porque eso obviamente quiere decir que hay cierta sugestión. Bueno, en Israel hay una ley que opera de esta manera. 2 horas dejan el cadáver o el cuerpo sin declarar todavía muerta la persona, hasta después de 2 horas de que ya no tiene ni actividad cerebral ni nada del corazón, ¿no? ¿Y por qué pasan estas cosas? Bueno, sabemos, hubo una historia muy conocida aquí en México de este actor Joaquín Pardavé, que es un actor mexicano de películas mexicanas antiguas, en donde, bueno, les voy a decir lo que yo he escuchado siempre, ¿no? En donde dicen que los enterraron para sacar unos papeles que se le quedaron en el traje o algo así, y resulta que cuando lo desentierran para sacar los papeles, pues lo encuentran arañado y demás, porque tuvo esa experiencia cercana a la muerte, pero al parecer regresa, pues dicen que fue algo así como un estado medio catatónico, una cosa así médica, pero ya lo habían declarado muerto porque no tenía signos vitales. Entonces regresa y bueno, pues resulta que aunque sabemos que eso nada es casualidad y tenía que pasarle, pues es complicado pensar que a alguien le suceda eso, es muy dramático, ¿no? Muy difícil. Entonces, por eso, por lo menos en Israel, se esperan 2 horas para declarar muerta a una persona. También hubo el caso justo en Israel, la cuestión, no sé, no hay una, se me fue un poquito la palabra, no hay una cultura de incineración, pero como sabemos hay otras religiones en Israel, no nada más es el judaísmo. Entonces, en alguna otra religión que hay ahí, pues sí, ellos acostumbran a incinerar los cuerpos, ¿no? Entonces, en Israel pasa que cuando iban a meter de esta religión el cuerpo, la religión X, porque la verdad no sé bien el dato, pero cuando iban a meter el cuerpo al horno para incinerarlo, el cuerpo empieza a sudar. O sea, antes ni siquiera habían acercado el cuerpo al horno, ¿no? Empieza a sudar como una señal de angustia porque todavía estaba ahí, o sea, porque estaba regresando el alma
aunque les voy a decir que en realidad el alma no sale completa en el momento de la muerte. Este caso de las incineraciones, ahorita no voy a tocar el tema, pero por lo menos en el judaísmo les comento que no existe tal cosa, ¿no? Se entierra el cuerpo porque el cuerpo necesita estar en la tierra para que el alma empiece a desprenderse. Y el alma no se desprende rápido. Más adelantito lo voy a tocar más a fondo el tema. Pero bueno, este es otro caso, ¿no? De que lo que les comento de la incineración, ese cuerpo que iba a ser incinerado, pues empieza a sudar por la angustia de que lo van a cremar, ¿no? Bueno, este tema es muy, muy complicado, pero pues lo tengo que tocar porque yo sé que ahorita hay una cultura ya de eutanasia, o sea, ya hay muchos países que ya están permitiendo esto, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, les voy a decir cuál es la cuestión, ¿no? Espiritualmente, ¿qué sucede cuando hay una eutanasia? ¿Se puede en realidad? Bueno, de poder se puede, pero les voy a platicar lo que pasa si es que se practica esto. Hay consecuencias y estas consecuencias tienen que ver con el ticún tanto del que asiste a esa persona a morir como la persona que pide que lo asistan para morir o sea, interfiere en el ticún, en la corrección. ¿Por qué? Porque el alma tiene un contrato, digamos, cuando baja. Aunque sabemos que se va como reeditando ese contrato, de acuerdo a nuestro libre albedrío, pues las cosas pueden ir cambiando. Por ahí mi maestro decía que es como traer un GPS y si se cambia de ruta, si se da vuelta a la derecha donde no se tiene que dar vuelta a la derecha, pues se recalcula la ruta, ¿no? Cuando uno trae una aplicación para que lo guíen en la ruta a llegar y si uno se mete mal o algo, recalcula otra vez la ruta, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con nosotros, por así decir. Si nosotros nos equivocamos por el libre albedrío, que les digo, el camino que podamos tomar, se va recalculando otra vez y otra vez el contrato, se va como reescribiendo, volvemos a hacer otro contrato, por un ejemplo, o sea, es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se hace la eutanasia? Que esa alma ya tiene programado o decide partir, ¿se acuerdan que en el curso básico decíamos que hay dos maneras de corregir, por conciencia o por dolor, o sea, por experiencias dolorosas? Entonces, a veces hay almas que ven que ya se les está acercando el tiempo de irse y no han terminado su corrección. Y a la mera hora deciden que van a pasar una situación difícil de salud para poder terminar con ese ticún que tienen, ¿no? Y terminar lo que tienen que hacer para no volver a regresar. Entonces, muchas veces, esas almitas que son súper buenas personas, pero que al final de su vida pasan situaciones de enfermedades muy, muy complicadas, como puede ser un cáncer o alguna enfermedad con mucho dolor, puede ser que lo que ellos quieren, esa alma, pues lo que quiere es terminar ya con todo lo que tenga pendiente. El alma lo pide así, pero a veces hay gente que pide la eutanasia porque el cuerpo no está consciente en realidad de ese trabajo o de eso que el alma necesita, ¿no? Entonces, es intervenir y finalmente la gente que asiste a alguien a morir, la ayuda a morir, pues está incurriendo en, pues aquí en China es asesinato, en realidad es un asesinato.
permitido o no, sea el médico no, pues en realidad incurre y entonces ahí se carga un ticún la persona también, la que asiste, ¿no? Ahora, intubar o no intubar, o ayudar a esa persona a hacer todo lo imposible para que mantenerla viva, pues es una decisión súper difícil, pero la familia, que finalmente es la que toma la decisión en esos momentos, tiene que pensar inteligentemente y tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque si tiene muy poca esperanza de vivir esa persona, aunque le pongan todo lo que le pongan, el médico les dice, pues la verdad es que es muy difícil porque ya hay muerte cerebral o cosas así. Pues lo único que harían es entrar en una cuestión de no retorno. ¿Por qué? Porque si se da asistencia a una persona que está muy grave, pero que tiene muy pocas posibilidades de pues curarse o quedar bien, pues en realidad creo que no tiene sentido, porque ya es el proceso de esa alma que tiene que partir. Cuando se da todo este proceso de asistencia, la cosa es que ya no debería de haber un retorno. O sea, intubar a alguien, darle asistencia y luego quitarle los tubos, cuando deciden que, bueno, pues que sí, que ya no, pues que ya lo van a dejar partir y que porque ya no tiene remedio, pues ahí también se incurre en un, pues dijéramos, en adquirir ticún igual. ¿Por qué? Pues porque se le da la asistencia y luego se le quita. Entonces, o se le da, cuando deciden dársela, pues deciden y que se haga, o de plano evaluar la situación y dejar que las cosas sigan su curso como tienen que ser. Digo, si ya la persona tiene muerte cerebral o esto, pues no tiene sentido, ¿no? Darle esa asistencia. Y que en realidad el que decide cuándo parte o no parte es el creador. O sea, no hay más. En realidad hay casos donde, les voy a contar un caso, donde a veces, bueno, un poco regresando, donde a veces creemos que el poder es de nosotros de decir, bueno, pues hasta aquí la persona que está enferma. Estaba hace poco escuchando en las noticias de una persona, no sé si es en Colombia, no recuerdo, pero que incluso está llevando una cuestión legal para que la ayuden a morir, porque pues la enfermedad que tiene es degenerativa y tiene un proceso de dolor y demás. Supuestamente le iban a dar la asistencia y luego siempre no, y ahorita está en una cuestión legal para que le permitan. Pero en realidad pues es cuestión del creador. Y tan así es que hubo un caso en donde tenía una chica, estuvo asistida por tubos y demás por un aparato para que su corazón siguiera latiendo por muchos años, no sé si 10, 15 años, más o menos. Y los padres, uno de ellos quería que le quitaran la asistencia y la otra persona, la mamá decía que no. Entonces se fueron a un pleito legal entre ellos para ver qué se hacía, ¿no? Con la hija, si le quitaban los tubos y todo, o la seguían dejando así. Total que legalmente les permitieron quitarle la asistencia y le quitaron la asistencia y la chica pues no se murió, siguió viviendo. Entonces, aquí es una muestra de que en realidad no tenemos el poder, o sea, todo está allá arriba, ¿no? Otra cuestión un poco complicada de tratar es el trasplante de órganos. Ahorita hay mucho la cultura de los trasplantes de órganos. Y bueno,
es muy polémico y todo lo que les voy a comentar pues también va a ser polémico. Por alajá, alajá son las leyes que se tienen en el judaísmo. En realidad por alajá no está prohibido el trasplante de órganos, solamente se puede sangre o médula. ¿Y por qué sangre o médula? Bueno, pues porque la sangre se regenera y la médula también. Además, la sangre es la parte del alma más baja, o sea, la de Nefesh. Entonces no hay como problema, además, porque se regenera. Entonces, la sangre sí se puede y la médula también. Como les decía, siempre hay mucha polémica en este tema y también se interfiere finalmente en el tikkun, en un proceso natural del alma de la persona. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene como parte de su tikkun que tiene que pasar todo esto, de perder un órgano o demás, pues es parte del proceso, del contrato, de lo que esa persona tiene que hacer. Y si se le reemplaza el órgano, pues se interfiere. Ahora, se interfiere tanto para el que dona el órgano como para la persona que recibe el órgano. Miren, el alma se compone de 248 partes. Es como si fuera un rompecabezas. O sea, es un alma completa, pero tiene, cada órgano del cuerpo tiene una partecita de alma. Está imbuida, está impregnada, está el alma en el hígado, en el riñón, en el corazón, en cada parte del cuerpo. ¿Qué pasa cuando alguien dona un órgano? Bueno, hay ciertas cosas. La persona que dona el órgano no puede, esa alma no se puede elevar hasta que la persona que recibió el órgano muera. ¿Por qué? Porque esa parte de alma del riñón del donador la tiene una persona que está viva. Entonces esa alma no puede elevarse hasta que esa persona muera. O sea, ¿qué pasa ahorita con esa cultura de donar todo lo que sirve del cuerpo? Riñón, hígado, corazón, o sea, no sé cuántas donaciones puede hacer cada cuerpo, que la córnea, que las córneas, esto. Pues imagínense que esa alma no va a poder elevarse ni seguir su proceso hasta que toda esa gente muera. O sea, hasta que todas esas personas que recibieron sus órganos mueran. Entonces, está complicado, ¿no? Porque retrasamos los procesos. Esta es una información que pues casi nadie la sabe. Entonces, con la cuestión altruista de querer ayudar a otra persona, pues en realidad se trunca su proceso. Y además, pues también la persona que tenía en su andar la cuestión de que tenía que vivir sin cierto órgano, pues también interfiere en el tikkun de esa persona y quizá vuelvan a ser con ese mismo problema y ahí va otra vez la situación, ¿no? Entonces tenemos 248 partes de cuerpo y 248 partes de alma en cada parte del cuerpo. 365 ligamentos y cartílagos. Esas son las consecuencias de un trasplante. Lo que se hace en Israel por la cultura que hay de todo de este asunto es que si llegan a amputarse algún miembro o alguna cosa, se guarda para ser enterrado cuando esa persona fallezca. O sea, la mantienen en congelación o en ciertas... En realidad no sé exacto cómo lo mantienen, pero mantienen esos órganos hasta que la persona muere. O sea que en realidad no debería la gente que, no sé, que le quita la matriz, los ovarios, que un riñón, que una pierna, lo que sea, no debería de
de incinerarse o tirarse, más bien incinerarse, porque es lo que creo que hacen, sino guardarse para que se entierre con el cuerpo cuando la gente ya trascienda, ¿no? De hecho, hay un organismo allá que cuando hay algún atentado o alguna desgracia de ese tipo, se ponen a buscar órganos que estén dispersos por el atentado o por estas cuestiones también luego naturales de, pues no sé, de terremotos y de todo eso. Recogen todas las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque saben lo importante que es que esas partes se entierren y se pongan con la persona que bueno, si es demasiado aparatosa la cuestión y no pueden identificar, por lo menos los entierran o se entierran todas esas partes. Es muy importante que estén en la tierra. Ahora, el corazón es el órgano que tenemos donde se centra todo el deseo de recibir. Es el centro del deseo de recibir. En donde se transfieren también el deseo de la persona. Entonces, imagínense en una cuestión de trasplante de corazón, pues la persona que recibe el nuevo corazón ya no tiene los mismos deseos y es documentado también, o sea, hay mucha literatura al respecto, que después de un trasplante de corazón la gente tiene un cambio muy notorio, porque ya no tiene el mismo deseo sus mismos deseos ya no prevalecen, o sea, hay un cambio en todo lo que es, podría decirse que la personalidad cambia. ¿Por qué? Porque cambia el deseo. Y la verdad es una señal que cuando el corazón ya no funciona, ya no hay deseo, pero hay que dejar que pase la naturaleza que tiene que pasar, o sea, si ya no hay deseo, no hay vida. O sea, si ese corazón ya no funciona, es porque ya la persona tiene que trascender. Y bueno, como les decía antes, la sangre es la que se puede donar porque se regenera. Y es ideal saber de quién se recibe. Es ideal, aunque es muy difícil porque ahora con las donaciones en los bancos de sangre, pues es muy, muy difícil. Pero cuando hay operaciones programadas, se puede hacer una autodonación. O sea, hay gente que tiene operaciones programadas para cierto fecha y esa misma persona le sacan sangre y van guardando su sangre para la cirugía por si la necesita. Eso se puede hacer cuando es programado. Cuando es una cuestión de un accidente o de una emergencia, pues es muy difícil, ¿no? Ojalá se pudiera recibir en realidad la sangre de la gente cercana a esa persona para saber de quién es la sangre, porque bueno, finalmente, aunque es la parte baja del alma nefesh, de todos modos, pues ojalá fuera de alguien pues que está con conciencia y demás, ojalá, ¿no? Pero bueno, es difícil. Incluso esto que yo les comentaba de los trasplantes, pues ojalá estemos libres alguna vez de tomar alguna decisión así fuerte al respecto, porque también es entendible que cuando alguien cercano, me refiero familiar directo, necesita a veces un órgano y la persona viva, por ejemplo, le puede donar el órgano a un hijo, a un padre a un hijo, pues a veces aunque uno tenga esa información, pues la verdad la pasa de largo porque ahí la persona reacciona pues por el amor que le tiene a la persona para poder ayudarla, ¿no? Entonces, Dios quiere y estemos libres de ese tipo de decisiones que son muy complicadas de tomar. Bueno, ¿por qué se entierra el cuerpo? ¿Por qué se tiene que enterrar el cuerpo? Para ocultar el deseo de recibir solamente, porque el cuerpo es deseo de recibir, todo es recibir, el cuerpo necesita comer, necesita beber, necesita, o sea, puro deseo de recibir. Entonces, cuando la persona trasciende,
se tiene que enterrar y solamente cuando el cuerpo está enterrado es que se puede ir, el alma descansa y se puede ir liberando del cuerpo. Como les explicaba, el alma en realidad no sale inmediatamente, incluso está aturdida cuando recién, tanto tiempo estar amarrado a un cuerpo, amarrada a un cuerpo, pues es difícil, ¿no? Es como se desorienta el alma y poquito a poco, con los días, pues ya va tomando como la conciencia, ¿no? De todo, de todo lo que, de todo el conocimiento que ya tiene, ¿no? A ver, déjenme ver un poquito adelante. Ok, no. Entonces, solamente, otra cuestión muy importante, en muchos países no se permiten los entierros de noche, en Israel sí se permiten. De hecho, el cuerpo se entierra inmediatamente, excepto en Shabbat. Entonces, se puede, si la persona muere en la mañana, la entierran en la tarde o en la noche, o si muere en la tarde, la entierran en la noche, y no se tiene que quedar el cuerpo, luego los ponen en cámaras de refrigeración para enterrarlos después, pero no, se tiene que enterrar lo más pronto que se pueda para que el alma empiece a sentirse liberada y no esté sufriendo, ¿no? Y porque no se puede separar bien, bueno, de hecho no se separa bien luego, pero no puede salir el grueso del alma si no se entierra el cuerpo. O sea, tener el cuerpo afuera es estar martirizando el alma. Bueno, tenemos que cuidar nuestro cuerpo aunque sea la vestimenta o el vehículo para el alma. Y bueno, para el alma y para poder obviamente hacer nuestra corrección. Entonces, ¿qué pasa con los tatuajes? Yo sé que está de moda y que todo el mundo se tatúa o mucha gente le dan ganas, pero nuestro cuerpo es un órgano, bueno, es un cuerpo de luz, el órgano, la piel es el órgano más grande que tenemos. Y por esa piel recibimos luz también. Entonces, ¿qué creen que pase cuando se tatúa el cuerpo? Y hay gente que se pone un tatuaje chiquitito, pero hay gente que se cubre de tatuaje todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Es como si le pusieran una película al cuerpo y no va a poder pasar la luz en un cuerpo tatuado, pues, o en un cuerpo muy tatuado. En los tatuajes no pasa la luz, ¿no? Entonces, pues sí, está de moda y todo, pero pues eso es lo que sucede, ¿no? La información está y bueno, cada quien toma sus propias decisiones. ¿Qué es el Ibut Akeber? Es un proceso que pasa el cuerpo cuando muere. Resulta que el alma está tan arraigada al cuerpo que hay 4 ángeles que bajan a sacudir al cuerpo para poder ayudar al alma a separarse, lo que más se pueda para separarse. Y bueno, no sucede esto cuando la gente muere en Shabbat o en vísperas de Shabbat. Es como un mérito de la persona porque no es un proceso fácil la separación del alma del cuerpo. Y cuando mueren en Shabbat o en vísperas, el alma sale sin este proceso, sale sin problema, sin pasar el proceso de la sacudida, ¿no? Para ayudarles a separarse. El alma, como les decía, no sale completa en el momento de morir. Tarda de 11 meses a 12 más o menos en recuperar totalmente su energía. Lo último en salir es Nefesh, es la parte más baja, que ya comentábamos en la introducción, en la primera clase. Y la más baja y la más densa, y la que está más arraigada al cuerpo, la más pegada. Entre más energía acumula el alma, más conciencia adquirió.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que cuando sale más alma rápido, o sea, cuando el alma recupera más su energía más rápido, es porque en el proceso de estar encarnado adquirió más conciencia. Porque aunque sí son entre 11 y 12 meses, hay almas que pueden recuperar toda su energía en menos tiempo. Si esa persona fue una persona con mucha conciencia, que adquirió mucha conciencia en la encarnación, entonces eso facilita muchísimo a que no tenga que esperar, aunque sabemos que el tiempo, espacio y movimiento es en este plano de Malhut, en realidad no es en el plano espiritual, pero finalmente nosotros en Malhut, aquí en la tierra, ayudamos y acompañamos a esa alma para poder recoger toda su energía durante 11 o 12 meses. Se acostumbra en el judaísmo hacer un rezo que se llama Kadish, y ese rezo se hace diario durante un año. Y los primeros tiempos de hacer el rezo, o sea, las primeras semanas o el mes, por ejemplo, está enfocado ese rezo básicamente para acompañar a esa alma y ayudarla a que se eleve, a que reciba, a que recoja su energía y poco a poco, o sea, recoja lo más rápido que se pueda y poco a poco se eleve. Pero como les digo, hay almas que no necesitan los 11 o 12 meses, lo hacen mucho antes. También este rezo del Kadish no nada más sirve al alma que salió, sino sirve también a los deudos o la gente cercana, porque finalmente el Kadish lo rezan los familiares directos y en este caso los hombres hacen el Kadish y se necesitan 10 hombres para hacer el rezo, para ayudar a elevar el alma, ¿no? Entonces, aunque no quiere decir que la mujer no pueda hacer un Kadish, sí se puede, pero le sirve al alma más, pues cuando lo hace algún hijo, sobre todo, casi siempre se acostumbra que un hijo, si esa persona no tiene hijos varones, pues se tiene que pagar a alguien para que hagan este trabajo por un año, o sea, rezar el Kadish para esa persona y pueda lograr la elevación completa de toda la energía del alma, ¿no? De esa alma completa. Y los últimos meses, en caso de la familia el familiar que reza el Kadish, en realidad sirve para esa persona. O sea, ¿por qué? Porque cuando los hijos tenemos una parte de esa energía de los padres. Cuando los padres parten, se queda como un hueco y un vacío en la familia directa, en la gente directa. Y la única manera de ir como llenando ese vacío, ese hueco que quedó, pues el hecho de estar haciendo este rezo hace que ayude a llenar ese vacío, ¿no? Entre más elevado o elevada fue en vida la persona, más fácil es todo este proceso. Imagínense que decíamos en algún momento en la introducción que es más fácil morir que nacer. Imagínense si todo esto se tiene que pasar al morir, pues es mucho más complicado el nacimiento porque es como volver con la memoria borrada y otra vez volver a empezar y el riesgo, ¿no? Como decíamos, de volver a caer en cosas que, pues que quizá ya pruebas que ya quizá pasamos en otras vidas y resulta que volvemos para atrás en algunas cosas, ¿no? Qué difícil. Pero, pues bueno, esta es la manera de hacer nuestras correcciones y nuestro trabajo espiritual. Bueno, aquí hay una historia. Los nazis profanan unas tumbas pues sí,
creo que fue en Israel donde las profanaron, no estoy muy segura, pero resulta que salen despavoridos y se asustan muchísimo porque resulta que los cuerpos estaban casi intactos. Y ahí es cuando identificamos porque profanan tumbas de tzadikim, o sea, de gente elevada, de gente, sí, comentábamos, ¿no? La clase pasada lo de los tzadikim. Entonces, el cuerpo estaba prácticamente completo. Resulta que mientras más elevada sea la persona, menos se descompone y se pudre el cuerpo, o sea, menos. ¿Por qué? Porque no había un deseo de recibir para sí mismo, como esa gente, esas almas, esos tzadikim, básicamente se vuelcan hacia los demás en servicio y siempre piensan en el otro antes que en ellos. Pues no hay deseo de recibir como tal, o sea, como cualquier gente normal como nosotros, ¿no? Cualquier persona. Entonces, también los sufis tienen esta cultura de que la gente sabia de ellos preserva también el cuerpo casi intacto. Entonces ellos tienen una cuestión, no es ritual, pero es una costumbre de abrir las tumbas de los que consideraron en vida sabios o gente así elevada para corroborar que era gente realmente elevada, ¿no? Entonces, ¿qué se encuentran? Pues con que el cuerpo prácticamente no está descompuesto, enteritos. El cuerpo se pudre de acuerdo al ticún que acumula. O sea, dependiendo lo que haya hecho la persona en vida, si acumuló más ticún o pues obvio se pudre más rápido o bueno, no llega a poderse conservar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, hijo, esta cuestión es súper interesante, la cueva de Macpelá. En la cueva de Macpelá es una parte en Israel, en Hebrón, donde están enterrados Adán, Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea y Rivka. Es la conexión con el mundo espiritual. Por ahí entran y salen todas las almas. Se dice que Israel es un centro energético, por eso es que ahí estuvo el primer templo, el segundo templo, y el centro del centro energético es Jerusalén, y de Jerusalén es la cueva de Macpelá. Entonces por ahí entran y salimos todas las almas y entramos por ahí, de todo el mundo. Ese lugar, en Hebrón, Abraham compra ese lugar para enterrar a Sara. Y porque él sabía que ahí había una energía especial, ¿no? Y bueno, ahí están prácticamente, es una energía muy imponente entrar a ese lugar. Porque ahí están, imagínense, los tzadikim, o sea, los grandes tzadikim, y están los cuerpos completos de ellos. En Israel se acostumbra mucho a hacer un recorrido cuando va uno a las tumbas de los tzadikim, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Rachel, la tumba de, bueno, esta de la cueva de Macpelá. Rachel no está enterrada ahí, está en otro lado. Y hay una ciudad en especial donde hay muchos tzadikim, ¿no? Donde grandes rabinos que se elevaron muchísimo y todo. Y esto es en Sfat. Ahí hay muchas tumbas y se acostumbra mucho a hacer un recorrido en las tumbas que en realidad son como mausoleos, son como lugares así como casitas donde está de hecho la tumba no está bajo tierra, está como arriba
¿Y por qué se hace esto con los grandes tzadikim? Porque la energía de ellos prevalece donde está el cuerpo. Y como era una energía positiva, no era una energía negativa de deseo recibir, pues la gente que visita estas tumbas se imbuye de esa, o sea, llena de esa energía positiva de estas grandes almas, ¿no? Y bueno, es muy imponente esta cuestión de la cueva de Machpelah, porque se siente, hay mucha gente que percibe, mientras más sensible es la gente a las energías, pues percibe toda esta energía. Y en ese lugar están todo el récord de todas nuestras vidas, de todas las almas, ¿no? Está prohibido asomarse, ahorita les voy a poner una foto, porque la verdad puede succionar a la persona, el mundo espiritual puede succionar. Es como un agujero que tiene como una tapa, como coladera, con hoyitos. Y además eso está protegido y tiene un candado, o sea, esa tapa que tiene. Y nadie puede entrar, o sea, obvio las almas entran y salen ahí, pero nadie con cuerpo humano puede entrar. Además hay un vidrio templado o sea, antes de donde está para impedir el paso, antes de donde está la cueva. Es esta. Miren qué imponente. Aquí, estas son las tumbas de los tzadikim. Imagínense que está Adán, Eva, Abraham, wow. Bueno, esta es la cueva de Machpelah, esta. Les digo, es un círculo que tiene esta coladera como con hoyitos, tiene candados. Y este es el vidrio templado. Este es el vidrio templado, no se puede uno asomar ni nada, o sea, de lejitos así. Imagínense que ahí es donde entramos y salimos cuando venimos a este plano. Pues bueno, esta es la segunda clase del curso. Todá es gracias. Todá Rabá, muchas gracias. Todá Rabá por su atención. Y primero Dios, nos vemos en nuestra siguiente clase.